disparo a media altura que mandó al tiro de esquina al guardameta Tojín Iván Santiago, rápido. Sí, por supuesto, le queda, él sabe de que le va a picar mal la pelota a su contrincante, espera la pelota, le pega el derechazo y el portero pues la manda al tiro de esquina. Marco, te dejo. Al primer poste viene el servicio, llueve al punto penal ahora y se vino la lluvia también Iván Santiago. Ahí viene un segundo cabezazo, lo terminan dejando para el saque de puerta y estamos en los últimos 2 minutos de partido. Creo que en el entretiempo donde vendrá lo más fuerte de la lluvia y nosotros podremos resguardarnos también. Ahí Fidel Reynoso ya está nervioso con Gerson Baltasar. Ambos encargados de esta transmisión, su servidor Marco Tulio Solís e Iván Santiago en el relato y los comentarios. Gracias por seguir esta transmisión de Tujal Radio. No somos profesionales, pero lo hacemos porque nos apasiona, así como estos muchachos defienden los colores del municipio de Zacapulas en estos juegos intermunicipales. Por la derecha se va sumando el equipo bartolense, mete en este servicio, acá pueden generar una de peligro, es peligrosa la llegada, se le acabó la cancha, se le acabó el terreno de juego al equipo bartolense, pero se anima a ir hacia adelante Iván Santiago. Creo que lo que tiene San Bartolo es la actitud de olvidarse que van abajo por 2 en el marcador. Por supuesto, y es que estamos ya casi llegando al tiempo cumplido y San Bartolo sigue luchando, como bien lo decía Marco Tulio. Y agradecemos ya por última vez en este primer tiempo a Gasolinera Dava Texaco, la gasolina inteligente, ahí ubicados en el caserío de Chacayá. Ahí estamos con Don Tuco Santana, Chupacay, es caserío Chupacay. Ahí estamos con la gasolina inteligente y William Fotocolor, ahí en esta época de aniversarios, ahí estamos sirviendo a la orden de todos los centros educativos. Y nos vamos, Marcos, nos vamos despidiendo entonces, Marco Tulio Solís. Pero del primer tiempo, Iván, porque vamos a seguir también con los segundos 45 minutos, antes de que me espante a la audiencia Iván Santiago, no, bueno. Claro. Ya estamos a punto de irnos al descanso, estamos jugando el último minuto del primer tiempo, veremos cuánto adiciona Manuel Vázquez, el central de esta tarde en el campo de fútbol de Zacapulas. Aquí vendrá de pierna derecha a cobrar entonces la infracción el equipo de Zacapulas, me parece que será la última acción del primer tiempo, acá queda rebotando dentro del área. Y pitarán entonces el final, bueno, queda todavía segunditos por jugar. Revienta Tojín, mandando hasta adelante. Acá puede venir una de peligro por parte de San Bartolo. Acá está la acción. ¿Para qué te traje? Pero defensa de Zacapulas, ¿qué le está pasando? Iván Santiago, otra que sacó del sombrero el equipo de San Bartolo, porque parecía que ya no tiene nada en este primer tiempo y saca esa acción en otra desatención en defensa por parte del equipo zacapulteco, Iván. Y aquí viene San Bartolo a ver si no va a crear una última de peligro. Está cerca también de acortar distancias. Delvis Gómez acá dejó pasar el balón González, que se queda atónito pensando ¿qué nos está pasando? Y ya lo decía, Zacapulas está teniendo muchas desatenciones y la actitud de San Bartolo se suma a que al final se den jugadas de peligro como las que hemos visto en los últimos minutos y con la que ha descontado el equipo bartolense. Se anima aquí de pierna izquierda, venía el disparo, va a la contra, pueden crear una réplica los zacapultecos. Roba Joel Reyes de cabeza, le mete el cabezazo y va poniéndole velocidad. Nos iremos a un tiro de esquina más, Iván Santiago, me parece nos dará tiempo, dice Manuel Vázquez. Señoras y señores, antes de que arrecie la lluvia, nos iremos al último tiro de esquina de este primer tiempo. Le favorece a Zacapulas y Glander Gómez da indicaciones para ver quiénes van a saltar. Mandaron a Cristian Tum a aprovechar la estatura de este espigado defensa zacapulteco. Todos los zacapultecos dentro del área, solo se quedan 3 por fuera del área. Viene el servicio al primer palo. Acá está la opción para Zacapulas. Cabeceaba, me parece, Joel Reyes, pero no es tan buen cabeceador, al menos en esta acción. Y nos iremos al descanso. 3-1 el marcador, lo terminó Manuel Vázquez con 2 minutos de adición. Lo gana Zacapulas al primer tiempo. Volveremos enseguida con los segundos 45 minutos. Vamos entonces a un breve corte, incluso corte comercial, y volveremos en instantes a través de Tujal Radio desde el municipio de Zacapulas, desde el campo de fútbol. Gracias por estar en sintonía en nuestras plataformas digitales, a través también del canal 35 y canal 36 de la televisión zacapulteca. Volveremos enseguida.
Gracias a Dios, un día más para dar lo mejor de mí. Con seguridad hoy haré cosas extraordinarias. Porque nunca falta la confianza en mí mismo. En este mundo no hay barreras que me detengan. Porque yo me siento seguro. En Cotonet yo ahorro seguro. Cotonet, la más grande y segura. Bienvenidos al Curvo, será un gusto atenderles. Para tus momentos de convivencia con amigos o familia, El Curvo te espera en la Vuelta del Río, ruta de Zacapulas a Quiché. Tu mejor experiencia en ceviches, caldo de marisco, mojarras y una amplia variedad de platillos. Servimos desayunos, almuerzos, cenas, bebidas naturales, gaseosas, cervezas, licores y preparadas. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Contamos con servicio de car wash para que disfrutes de nuestros platillos y bebidas mientras consentimos tu vehículo. Haz tus reservaciones al 5596-7298. El Curvo, tu mejor experiencia en mariscos y bebidas en el municipio de Zacapulas. Joyería y orfebrería Merlin. Calidad, experiencia y garantía en oro, plata y varas edilicias. Fabricamos y reparamos cadenas, pulseras, anillos, aretes, chachales, varas edilicias, custodios y más. Desde Santa Cruz del Quiché atendemos para todo el país con joyas y objetos personalizados en oro y plata de la mejor calidad. Realice sus cotizaciones y pedidos al 5808-0150. Su gerente, Herbert Vinicio, le atenderá con la amabilidad y experiencia que le caracteriza. Joyería y orfebrería Merlin. Nuestros años de servicio nos respaldan. En el Turicentro San Jorge, su diversión familiar y actividades sociales están garantizadas. Disfrute de las refrescantes piscinas. Tómese fotografías con los personajes. Diviértase en los juegos mecánicos. Tírese del tobogán gigante. Deguste de nuestra amplia variedad de platillos y bebidas. Estamos en el Caserío San Jorge Zacapulas. Pregunte por los precios especiales y llega con un grupo grande. Contamos con espacio para actividades familiares, reuniones empresariales, religiosas, sociales, culturales y deportivas. En Turicentro San Jorge, innovamos y remodelamos constantemente para garantizar su diversión y entretenimiento. No se confunda. Estamos en la recta de San Jorge Zacapulas. Turicentro San Jorge. En Zacapulas, Mundo Sport, los primeros en ofrecerte chivas de calidad y originales, traídas directamente desde los Estados Unidos. En Mundo Sport, lo que no tenemos, te lo traemos. Calzado, ropa, mochilas, gorras, calcetines, en estilos únicos y exclusivos. Te esperamos en el barrio San Sebastián, atrás de la Iglesia Católica. Realiza tus pedidos y consulta nuestros precios al WhatsApp 3397-1904. Enviamos a cualquier parte del país. En Mundo Sport encuentras producto para damas, caballeros y niños. Los productos para higiene y belleza personal los encuentras en Cosméticos Anthony. Estamos en el interior del mercado del barrio San Pedro, en Zacapulas, Quiché. Pioneros en ofrecerte en un mismo lugar productos de alta calidad. Y si lo tuyo es lucir fantasía fina,
Nosotros tenemos las mejores opciones. Gorras modernas para que luzcas con elegancia. Cosméticos Anthony, donde la chinita. Con más de la transmisión de este partido ahí entre el equipo de Zacapulas y San Bartolomé Jocotenango, donde el equipo zacapulteco pues está ganando 3-1. Pero hoy nos encontramos con el profesor Dionisio López, entrenador del equipo femenino de fútbol de Zacapulas, y nos encontramos también con Cindy, una de las anotadoras. Pero vamos a preguntarle, profe, contanos un poquito ahí para todas las plataformas de Tujal Radio. ¿Qué expectativa tiene este equipo? ¿Qué han logrado hasta el momento y pues qué espera el pueblo de Zacapulas para este equipo? Pues gracias por la entrevista, antes que nada, y la expectativa que tenemos en el futuro es muy difícil, pero no imposible. Necesitamos una victoria con el equipo de Nevaj, ya que hoy la victoria con el equipo de Chicamán fue sufrida. Hasta el último minuto Chicamán nos encimó para poder lograr el empate, pero salieron las cosas, se dieron, aunque con sustos, pero se pudo lograr la victoria. Pues lo que nos espera es ahora poder agradar a la afición dentro de 8 días con la visita de Nevaj, y dentro de 15 una visita, pero muy difícil, a Uspantán. Calendario difícil definitivamente para el equipo de Zacapulas. No te me corras mucho. Aquí tenemos a una de las goleadoras y de hecho nos decías la anotadora de los 2 goles el día de hoy. ¿Cómo se vive ese momento dentro del campo? Porque nosotros estamos afuera, pero tú lo vivís adentro. Contale a la gente que está a través de Tujal Radio cómo se vive ese espacio y esos 2 goles. ¿Dedicatoria especial o algo? Pues primero que nada, pues agradecerle a Dios que nos haya regalado otro día más de vida y que nos haya cuidado al irnos a Chicamán, que es un equipo fuerte también, y pues lo que nosotros teníamos en mente era ir a traer los 3 puntos y pues gracias a Dios de que se nos logró, y pues fue emocionante la verdad, porque estuvimos manejando en el primer tiempo y ya en el segundo fue cuando se nos dieron los goles, y pues importe también a las compañeras que también apoyan y agradecerle a cada una de ellas por portar un granito de arena en cada partido, y fue muy emocionante la verdad. No nos quiso decir si tenía dedicatoria especial. Profe Dionisio, contanos entonces, Zacapulas tiene un calendario difícil, pero no es imposible, como bien lo decías. Entonces, ¿cómo ustedes clasifican? Contanos un poquito de eso. ¿Cómo clasifica Zacapulas y el apoyo que tienen que tener las chicas acá en este campo municipal? Pues el equipo de Zacapulas clasificaría con una victoria aquí y a reñirnos, a apretar los dientes, dar el 110% de las chicas y a lograr algo imposible pero no difícil, un empate en Uspantán, que eso nos daría el pase sin esperar resultados algunos. Siempre les he dicho que se depende de ellas mismas, que no hay ni un marcador que nos favorezca, sino dependemos del mismo equipo, y esperando que ellas también se llenen de energías y que se lo crean más que todo, porque uno se los puede decir, pero si ellas se lo creen, se puede lograr. Por supuesto, y se nos vino la lluvia. Para finalizar, Cindy, por favor, como goleadora de este equipo, la invitación para la gente que venga la próxima semana entonces, porque reciben ustedes o juegan de local. La invitación para todos los amigos que nos ven a través de Tujal Radio. Pues les agradecería bastante que nos vengan a apoyar porque jugamos en casa y esperamos al equipo de Nevaj, que también es uno de los equipos que son fuertes, y pues pedirle a la afición que nos vengan a apoyar el otro fin. Cindy, una de las que fue jugadora también del Deportivo Quiché FC y la hemos seguido ahí. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más de la transmisión y agradecemos, profesor Dionisio. Cindy, nosotros seguimos porque ya se nos vino la lluvia, pero nosotros vamos a continuar llevándole lo que viene de los
45 minutos del segundo tiempo. Continuamos. Continuamos con más siempre del Zacapulas recibiendo a San Bartolo. Se ha venido la lluvia, está arreciando de a poco, creo. Es una bendición del Ser Supremo. Hacía rato que no llovía en el municipio de Zacapulas y este es el tercer día consecutivamente en el que por lo menos disfrutamos de una pequeña lluvia, porque claro, no ha sido una tormenta de manera significativa, pero en parte pues eso puede afectarnos contando con el Río Negro al lado. Bueno, dejamos el tema de la lluvia, aunque está arreciando y será inevitable no hablar de ella, pero mientras tanto nos vamos adentrando al juego. El equipo zacapulteco entonces que sigue manteniendo la ventaja 3-1, la diferencia de 2 goles ante el equipo de San Bartolo. Nosotros entonces estamos a esperas del inicio de los segundos 45 minutos, las personas que se van a refugiar. Saludamos a nuestro amigo Mario Pérez, hermano de nuestro amigo y compañero licenciado José Pérez Alvarado. Ahí sus impresiones en cuanto a este partido, ¿cómo lo ha visto la ventaja en el marcador para Zacapulas 3-1? La verdad que Zacapulas tiene buen nivel, lo digo humildemente, pero sí, el partido de un momento a otro se complica, pero es parte del fútbol y también ahí donde se ve el proceso de todo lo que entrenan los muchachos durante la semana y bien aplicado en estos momentos que están jugando muy bien y se están quedando con el marcador este primer tiempo. Vamos a ver qué nos dice el segundo tiempo. Ojalá como aficionados acapultecos pues esperamos la victoria y sumar de a 3 en esta jornada. ¿Algún saludo para alguien en especial? A todos los que sintonizan y ven Tujal Radio, ya que es un medio de comunicación que ha trascendido no solo a nivel nacional, sino que internacional, que es un medio muy importante para nosotros los acapultecos, porque ahí pues transmiten diferentes programaciones y también contenidos educativos. Entonces, un saludo para cada uno de los que están visualizando este partido de fútbol. Gracias a nuestro buen amigo Mario Pérez, que también se ha acercado acá a la pequeña cabina improvisada de transmisión de Tujal Radio. Y nos vemos pues ya con complicaciones por la lluvia. Vamos a esperar a que disminuya la fuerza de esta bendición, en este caso pues que cae sobre el municipio de Zacapulas. Iván Santiago, nos refugiamos como podemos. Lo importante que hemos resguardado ahí el equipo de transmisión de Tujal Radio, por si nos ve ahí nuestro buen amigo Aníbal Reynoso, todo está en orden por acá, menos el narrador y el comentarista, pues que se las arreglen como puedan, va. Por supuesto, y es que aquí estamos nosotros casi que hincados para poder llevar a todos ustedes ahí a través de las distintas plataformas de Tujal Radio, y el saludo cordial al licenciado José Pérez Alvarado, porque seguramente está pendiente de esta transmisión, ya en casita seguramente, ahí, saludos cordiales. Hoy el equipo de San Bartolo bajo esta lluvia sale con este uniforme un tanto rosa, ahí colocados en sus pantallas de derecha a izquierda, y el equipo zacapulteco con este uniforme que hoy están estrenando, este uniforme también ahí un tanto fucsia
con azul en el lado de sus pantallas, del lado izquierdo a derecho. Así que hay cambios, me parece, mi estimado Marco, no pude percatarme. Entra Emilio, me parece, y entra Aldo. Y Emilio González. Ellos son los dos que entran, pero ya lo tendremos de la mano de nuestro amigo Marco Tulio. Pues vendremos, Marco, con los segundos 45 minutos, algo apretados acá, pero con todas las ganas de poderles llevar a ustedes ahí esta transmisión. Y recuerde que en el municipio de Zacapulas, gasolinera Dava Texaco, ofreciéndole el combustible inteligente. En el caserío Chupacay los puede ubicar con car wash por consumo. Y desde luego, para recrearse con amigos y familia, campos ecológicos Dava Texaco, sin ningún costo, nos manda a decir nuestro buen amigo Don Santana Azañón, propietario de gasolinera Dava Texaco, que los espera en el caserío Chupacay, en la salida del municipio de Zacapulas hacia la cabecera departamental de Santa Cruz del Quiché. Inició el segundo tiempo, Aldo Mutaz, que metía el primer servicio. Ahora bajo la lluvia, a ver si no se termina complicando el desarrollo del partido. Va abriendo por izquierda. El conjunto zacapulteco acá tiene la opción de pierna derecha. Va buscando a Joel Reyes. Termina ese balón en los guantes de Tojín. Embolsa el balón y le dará la salida. Se está jugando el segundo tiempo bajo la lluvia acá en el municipio de Zacapulas. En defensa va trasladando el balón. Acá tiene la opción para salir jugando por izquierda el conjunto zacapulteco. Van proyectando en ataque por derecha. El servicio puede venir. Acá lo van abriendo. El conjunto de San Bartolo, que va intentando hilvanar el peligro hacia adelante. Tiene la opción para ir hacia adelante el conjunto visitante. Acá está, de pierna derecha dejaban el servicio. Tiene que reventar Zacapulas para buscar internarse en el ataque. De momento San Bartolo lo está sometiendo en su propia mitad de la cancha. Tiene que correr Cristian Tun para acompañar la acción. Allá se va a perder el balón. Será favorable al saque de puerta para Delvis Gómez. Estamos en los primeros 2 minutos de compromiso. Iván Santiago 3-1. A ver si mantiene la ventaja o la amplía Zacapulas. Y esperando a ver qué es lo que nos trae también, porque recordemos que el agua también tiene que ver. Y qué bendición, porque ya se ha venido después de varios tiempos que no ha habido lluvia. Pues hoy Zacapulas se llena ahí gracias a la señora lluvia. Pues hoy Zacapulas, pues ahí está con esta tarde lluviosa. Pero veremos qué nos traen por ahí y nos marcan el primer fuera de lugar, mi estimado Marco, del equipo de San Bartolo. Si no estoy mal, ya ni saqué mis apuntes, Marco, pero si no estoy mal es el segundo de todo el partido. Pero estamos nosotros con toda la buena actitud de poderles llevar a ustedes, porque no se imaginan cómo estamos aquí con Marco Tulio. Estamos disfrutando del fútbol. ¿Qué más podemos decir? Si la lluvia, a fin de cuentas, es una bendición del Ser Supremo, y va saliendo por izquierda el equipo de San Bartolo. Aquí le dejaron largo el servicio, lo corría Pedro Castro, pero ahora el balón se desplaza más rápido. Sencilla la superficie de nuestro pequeño recinto deportivo, pero ya empieza a condicionar el juego Iván Santiago, y le queda el balón a Ronnie de León, que mete desesperado el servicio de pierna derecha. Va saliendo al corte el conjunto de San Bartolo. Y bueno, pasándonos al ámbito de Liga Nacional, el recién ascendido a Liga Nacional, el último huésped, es Juventud Pinulteca. Le ha ganado por la mínima a Juventud Copalera, Iván Santiago. Así que el que se suma a la lista de 2 nuevos invitados de la Liga Nacional junto a Marquense es Juventud Pinulteca. Así que sí, prácticamente así se ha dado el reciente ascenso de Juventud Pinulteca. Va desbordando por izquierda San Bartolo, balón dividido, ahí lo llegaba a disputar el dorsal 6, pero se le acabó la cancha. Es otro de los recién ingresados por el conjunto de San Bartolo, Iván Santiago. Así es, y nosotros continuamos entonces acá desde el campo municipal de Zacapulas, y ya en el entretiempo escuchamos también ahí tanto al profesor Dionisio como a una de las chicas ahí que forman parte del equipo femenil, que necesitan y apoyan, y necesitan el apoyo, quiero decir, de toda la población para la próxima semana, y es un
fuera de lugar ahí, mi estimado Marco, pero necesitan el apoyo de toda la afición porque tienen que ganar sí o sí, mi estimado Marco, la próxima semana al equipo de Nevaj para poder estar en competencia en el caso de las chicas, Marco. ¿A qué hora juegan el próximo domingo, Iván? Me parece que es a las 10 de la mañana, algo. Bueno, nos complica la agenda. Sí, es muy complicado, pero la invitación definitivamente es para toda la afición que baje y que apoye, que aliente a ese equipo porque dependen de ellas mismas, como bien lo dijo el profesor Johnny, como es popularmente conocido, Marco. Las chicas del seleccionado femenino Zacapulteco haciendo un buen papel, van sacando por ahí, se terminan resbalando ambos jugadores del equipo Zacapulteco y de el equipo visitante, el equipo bartolense. Nosotros agradecemos a Gasolinera Dava Texaco y a William Fotocolor por hacer posible esta transmisión de Tujal Radio. Los amigos que confían en el trabajo sencillo y humilde de Tujal Radio, pero con todas las ganas, porque esto nos apasiona, el poder proyectarles deporte, el poder proyectarles lo mejor de nuestro municipio, lo mejor de Guatemala, incluso con los reportajes de nuestro buen amigo y compañero Alfredo Reynoso, la programación de José Pérez Alvarado y los sones de mi tierra. Es así como le entregamos un material amplio de parte de todo el equipo de Tujal Radio. Vendrá el servicio de pierna izquierda. Al final será de manos, un lateral entonces favorable el equipo de Zacapulas. Transcurren los minutos y se va volviendo fuerte la ventaja del conjunto Zacapulteco. Llueve el balón en el primer palo. Ahí tiene complicaciones San Bartolo para salir. Ahora lo intentarán por ese sector mandando un balonazo que obstruye al conjunto Zacapulteco para su recuperación inmediata. La superficie del campo entonces está empezando a condicionar bruscamente el desarrollo de este partido. Le quedaba a Moutaz que robaba. Acá puede estar el cuarto del partido. Dispararon, pero Tojín solo termina acompañando el balón, recorrió Tojín para quedarse con el balón y ahora dar la salida por izquierda. Van tocando por el centro. Pedro que dejaba ahí para el cambio de juego, el robo inmediato de Zacapulas que va a intentarse en el ataque, va a la contra y la lluvia que arrecia ya por varios minutos. Iván Santiago, nos ha llovido prácticamente todo el segundo tiempo y parte de la mitad del descanso. Estamos ya en 6 minutos del segundo tiempo, 51 del tiempo corrido. Iván Santiago, impresiones en estos primeros minutos. Me parece que nada cómodo los muchachos ya dentro del terreno de juego. Sí, es que definitivamente, Marco, amigos, pues veo que la cancha también no se ha prestado en este momento porque la lluvia ha arreciado y los muchachos lo que pasa es de que ya en varias ocasiones se han resbalado, propios y visitantes. Pero veremos quién maneja mejor esta situación. Porque hasta el momento, pues si hablamos dentro del terreno de juego, pues el medio campo está muy poblado y pues han habido ataques y defensas en ambos lados. Pero veremos qué es lo que nos espera en este resto, Marco, porque estamos llegando casi al minuto 8, pero los jugadores se siguen resbalando, Marcos. Tienen complicaciones entonces. Ahí va, Zacapulas, Diego Roni de León. Manda de pierna derecha al servicio Diego Roni de León, lo dejó bastante largo. Acá puede estar el cuarto para Zacapulas cuando se dormía el guardameta Tojín. Ahí venía entonces la opción que se lamenta Marlon Natareno. Estuvo cerca de poner el cuarto. Tojín salió a achicar un balón que parecía favorable, pero le quedó complicado ante el esfuerzo de Marlon Natareno. Cerca Zacapulas del cuarto Iván Santiago. Y nos iremos al tiro de esquina. Nos iremos al córner. Favorable para Zacapulas, Aldo Moutaz a tomar entonces la responsabilidad para mandar el servicio de pierna derecha. Vendrá la opción entonces para el equipo zacapulteco de pierna derecha al servicio. Llueve al punto penal el corte de cabeza en defensa por parte del equipo bartolense. Y nos iremos entonces rápidamente a un saque de manos. Quiere más Zacapulas, tiene hambre de más. Irá por el cuarto gol por intermedio de Aldo Moutaz a realizar el saque de manos en este momento, poniendo el servicio para Diego Roni de León, que ya se desmarcó y puede meter ahí de pierna derecha. Quedará para un tiro de esquina. Nos iremos al segundo tiro de esquina, al menos de manera consecutiva para Zacapulas. Iván Santiago. Así es, estimado Marco.
y será tiro de esquina entonces favorable al equipo de Zacapulas. Te dejo, Marco, para ver si cae el gol. El servicio, acá está, el cabezazo lo logran conectar, pero es totalmente desviado y nos iremos al saque de puerta. Mi estimado Marco, yo con todo el respeto quiero tomar este espacio para poder saludar a mi sobrina Yasmin Saraí Canil Santiago, porque este 15 de junio serán su celebración de los 15 años y 15 años para ella. Entonces, saludos cordiales, mi querida Yasmin, que Dios te bendiga. Y pues primeramente Dios, ahí nos saludaremos para mi hermana Yadi, para mi cuñado Gregorio Canil desde Chichicastenango también. Saludos cordiales para ustedes. Y pues Marco, quiero aprovechar este espacio. Gracias. Excelente, Iván. De pierna derecha, San Bartolo lo intentará por medio del córner, pasó de largo Delvis Gómez, estuvo cerca San Bartolo, pero limpió la zona muy bien ahí Cristian García. Y nos iremos entonces ya a sacar el balón por la lateral. Reyes deja el servicio. Mutaz de espaldas a la media cancha, tuvo que dejar para Galindo, Higinio Galindo que metió el servicio, pero salió a cortarlo el equipo de San Bartolo, de cabeza así a lo propio Cristian García. Sigue intentando San Bartolo. Higinio Galindo, que tiene complicaciones en el rechazo, le pone el cuerpo al balón, lo está protegiendo, sale jugando de pierna derecha, me parece que aún sobre la línea de cal, ahora sí es favorable para Zacapulas. Ah, bueno, es para San Bartolo. Balón peligroso dentro del área, desplazaron ahí entonces a González y será balón favorable para el equipo zacapulteco. Cambio. Ingresará nuestro buen amigo y compañero Glander Gómez. Le deseamos todos los éxitos bajo los 3 palos de Zacapulas. Y va a reemplazar a su hermano Delvis Gómez. Delvis Gómez, entonces, el experimentado guardameta, abandonará el terreno de juego. Iván Santiago. Y es que no sabemos, al parecer, pues Delvis, bueno, pareciera que trajera un pequeño toque ahí en la pierna izquierda, pero no sabemos realmente qué haya pasado. Pero qué mejor esta postal, mi estimado Marco, amigos, ahí a través de Tujal Radio, como un hermano sustituye al otro. Qué bendición, mi estimado Marco, porque la misma posición, el mismo equipo, un mismo sentimiento, Marco. Y por supuesto al papá, a don Neco, ahí como lo decimos, como lo conocemos popularmente, al amigo Neco, ahí también de parte de los hermanos Reynoso y a toda la familia, a doña Mara y a toda la familia que está viendo este momento especial a través de Tujal Radio, Marco. En defensa va limpiando la zona el equipo zacapulteco, dejaron equívoco el balón en la mitad de la cancha, acá le armaron la bicicleta y pueden armar acá una de ataque, pero no, en el sprint salió a cortar Cristian García de cabeza, balón dividido, Aldo Mutaz topó el balón con Manuel Vázquez y será balón favorable para Zacapulas, pique a tierra. Y se nos perdió nuestro amigo Julio Gómez, lo mandamos por un mandado y no ha llegado, bueno. El balón acá cerca Zacapulas. Y si no estoy mal, allá por ahí nos alteraron el camerino visitante. Le bajaron una lámina para que ingresara toda la gente a presenciar el partido. Bueno, se las ingenia el aficionado zacapulteco para seguir acá presenciando este partido. Y en la mitad de la cancha se va instalando con peligro el equipo zacapulteco. Dejaron largo el balón. Ahora va el robo. Higinio Galindo se anticipa a la acción. Acá mete un balón. Quedó a mitad de camino. Tiene que llegar a recomponer Aldo Mutaz apoyándose. Adelante este Reyes. Le mete el cuerpo Reyes. Le terminaron ganando la marca y será balón favorable para San Bartolo. Desde atrás saludamos a nuestros patrocinadores. Iván Santiago. Por supuesto, el agradecimiento a gasolinera Dava Texaco, porque la gasolina inteligente la encontramos ahí en el caserío Chupacay, ahí salidas a Santa Cruz del Quiché, y por el consumo car wash gratis. Y agradecemos también porque este andamio que tenemos el día de hoy utilizando para las transmisiones del encuentro deportivo es gracias a un Tuco, ahí a don Santana Azañón. Muchísimas gracias. Y también a William Fotocolor, porque en esta época, en esta etapa
de ya lo que son los aniversarios de los establecimientos a la orden, con sesión de fotos, con mantas vinílicas, ahí con bandas distintivas, porque estamos frente al CAP en Zacapulas. Mi estimado Marco, vamos casi llegando ya a una jugada más del equipo de Zacapulas. Acá está el cuarto para Zacapulas. Le llegaron a bloquear el disparo cuando ingresó por izquierda. Balón elevado, tiene una segunda opción. Zacapulas se marcó. Falta en ataque, Iván Santiago. Fuera de lugar. Sí, me parece fue fuera de lugar. Venía regresando jugador zacapulteco y bien la marca ahí el profe Manuel Nelín, como es conocido popularmente acá en el municipio de Zacapulas. Y nuevamente yo reitero rápidamente el saludo a mi sobrina Yasmin, porque ya está en sus 15 primaveras. Muchos saludos, muchas bendiciones, mi estimada Yasmin. Y nosotros continuamos entonces, Marco, porque el marcador al momento, a pesar de que se nos vino la lluvia, es 3-1 a favor de Zacapulas. Y sigue en el ataque el conjunto de San Bartolo. Nos las estamos ingeniando para llevarles esta transmisión. De las mejores transmisiones a través de Tujal Radio, abriendo por izquierda. Acá puede llegar el cuarto para el conjunto zacapulteco. Marlon Natareno se quitó la marca de 1. Va abriendo por derecha, dejó el balón largo. Lo puede recoger Aldo Mutaz en velocidad. Se lo llevó Mutaz. Puede llegar al cierre. Antes llegó ahí Tito Chotó a mandar a cubrir el balón. Y es favorable al final al equipo de San Bartolo, que ya equivoca la salida. Le quedó Joel Reyes. Le puede disparar al marco. De nuevo prueba Reyes. Ahora sí, no sorprendió al guardameta, Iván. Sí, es que parecía que nuevamente le había quedado, pero me parece, Marco, amigos, de que también la lluvia, el agua, pues quiero decir, ha tenido también que ver en la superficie de este terreno de juego. Si bien no es un estadio, si bien no es un campo de primera, como la Mara o como mucha gente lo dice, pero es el campo municipal de Zacapulas. Este campo, Marco, donde hasta el momento son 3 partidos ganados y un partido empatado fuera de casa. Quiere decir que la hegemonía de local se ha mantenido, Marco. Llegaba el rechace antes de la defensa del equipo de San Bartolo. Acá pueden crear la acción en el contraataque. Tiene la opción para ir hacia adelante. Le quedó largo. Van cambiando acá de cabeza. Peinaron para la subida de San Bartolo por izquierda. Llegó a marcar allí Higinio Galindo, reclama que le dieron un manotazo en el rostro, prueban de larga distancia. Glander Gómez, que calentó muy bien, estira, salta y se queda con el balón y dice, bueno, vamos a salir tranquilos desde atrás. Acá viene Gómez con el servicio de pierna derecha, mandando hasta la otra mitad de la cancha. Ahí contactaba con el balón el equipo de San Bartolo. En la mitad de la cancha se encuentra dividido el balón, meten balonazo por izquierda, cambio de juego. Acá intentarán ganar la marca. Tiene que llegar a someter Zacapulas por la banda izquierda. Higinio Galindo, que hacía lo propio, termina cometiendo infracción. Iván Santiago. Y bien, me parece que si el profe Manuel le saca amarilla, no es exagerado, porque ya se le había ido el jugador y todavía, como ya no le tenía recurso, le estira la pierna derecha, lo baja y me parece fácil. La amarilla no hubiera estado mal, mi estimado Marco, pero es un tiro libre peligroso para el equipo de San Bartolo. Vendrá la opción favorable para el equipo bartolense. De pierna derecha vendrá el servicio de tiro libre. Arrecia la lluvia en el campo de fútbol de Zacapulas. Hoy sí se nos dejó venir la lluvia, Iván. En otros días titubeaba, pero esta vez dijo vamos a celebrar la victoria zacapulteca y se dejó venir con todo. Y ganaron las chicas en Chicamán 3-2. Ah, bueno, estuvo interesante el juego entonces. Y los mismos 3 goles lleva el conjunto masculino de la categoría libre en este momento. Vendrá el servicio entonces, San Bartolo tirado al ataque con este servicio de pierna derecha. Acá puede estar. Se le anticipaban a Gómez, que lograba todavía rozar el balón. Y va entonces la contra. Joel Reyes tiene para meter el servicio de pierna derecha, recogió el rebote Aldo Mutaz, habilita a Reyes, parece que va a quedar bueno el balón a Reyes, mandó el cambio de juego, aquí puede armarse por izquierda, tiene Zacapula la opción de ir adelante en el marcador, ampliando la ventaja. Se animó Diego Ronnie de León, estuvo cerca de poner el cuarto en el marcador, lo que ya sería lapidario, Iván Santiago. No, y es que buena jugada la que armó desde el sector de la derecha este jugador Joel, que hace el autopase,
logra ganar por corpulencia, mete el centro, le queda a Ronnie de León, trata de pegarle, pero a un lado nada más de la portería que defiende el buen arquero también, que nos lo ha demostrado, del equipo ahí de San Bartolo. Agradecemos a Gasolinera Dava Texaco porque la gasolina inteligente está en Gasolinera Dava Texaco y por consumo totalmente gratis el Car Wash. Hoy agradecemos también el andamio donde nosotros estamos hoy resguardados, Marco, lo que nos puede tapar, y pues para la transmisión andamio de Don Tuco, ahí Don Tuco Azañón, Don Tuco Santana, muchas gracias ahí a Don Tuco, y también para esta época de ya lo que son las actividades escolares, William Fotocolor los espera ahí con bandas distintivas, con mantas vinílicas, carnets y por supuesto ahí reconocimientos. Nosotros continuamos, mi estimado Marco, porque estamos en 20 minutos del segundo tiempo, 65 de tiempo corrido, Marco, y seguimos con el marcador 3 a favor de Zacapulas, 1 para el equipo de San Bartolo. Se vendrá el córner, de pierna derecha levantan el servicio que llueve al primer palo, el corte de cabeza, ahí viene a recoger el rebote, pero logró puntear ahí Natareno, que ya se llevó el balón y puede armar la contra. Incansable este muchacho que deja el balón por el centro dividido, acá puede estar, estaba en posición ilícita, nunca regresó. Sí, fuera de lugar, bien marcado por este asistente número 1, Villatoro, porque sí, se miraba, tenía que hacer el toque antes de Natareno, pero comió un poquito de ansias ahí, y pues cuando ya él da el toque, ya su compañero estaba en fuera de lugar. Bien marcado para ellos, y pues disculpas a los amigos porque ya nos perdimos de la estadística, pero estamos haciendo todo lo posible para poderles llevar a ustedes este partido correspondiente a la fecha número 4 de los Juegos Intermunicipales. Saludos cordiales a todos los amigos que nos están sintonizando en casa, en las tiendas, en el centro comercial, en todos los locales, en todos los negocios, en las casas. Este servidor Iván Santiago y por supuesto la narración de mi estimado Marco Tulio Solís a través de todas las plataformas de Tujal Radio. El balón dividido en 3/4 de cancha, ahí traban, me parece que en estas condiciones ya va a estar difícil jugar, señores. Dejan el balón para que venga de manos. Estamos que en 21 minutos. No sé si se puede aplazar el partido. Eso afectaría a ambos equipos. De 70% del... Bueno, según el reglamento, después de 70% jugado, se podría ya dar por finalizado. En este caso tendríamos que hacer números, Marco. Pero eso sí lo decide el árbitro central. La llegada de Zacapulas ahí, intentaron conectar, pero lo mandaron por afuera de la portería del guardameta Tojín. Y yo lo digo fuera del aire, pero ya me cansé de estar en esta posición como estamos, pero el agradecimiento a Don Tuco porque este andamio que él nos ha mandado ahí para las transmisiones, pues nos ha servido y nos ha resguardado en este momento junto a mi compañero Marco Tulio Solís y también ahí el quehacer de nuestro amigo Julio Gómez, que nos va a conseguir rápido nuestras capas improvisadas, pero ahí estamos hoy con toda la actitud de poderles llevar a ustedes lo mejor de este encuentro. Gerson Baltasar y Fidel Reynoso en cámaras ahí sufriendo la tempestad del día de hoy, Marco. Nosotros todavía los cubrimos un poco, pero la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, Marco. Por izquierda, el servicio de manos. Y bueno, incluso a la distancia no se puede divisar el número de jugador porque pues la lluvia arrecia. Lo que no llovió en 5 meses está cayendo en lo que ya llevamos 23 minutos del segundo tiempo y llevamos el tiempo medido porque justo cuando estaba por iniciar el segundo tiempo arreció la lluvia, Iván. Por supuesto, y es que cabalmente antes de iniciar el segundo tiempo teníamos la entrevista también a través de las plataformas de Tujal Radio del profesor Dionisio López, ahí el director técnico del equipo femenil junto a Cindy López, también una de las referentes en el ataque, ahí porque el día de hoy le ganaron de manera apretada y de visitante, le ganaron 3-2 al equipo de Chicamán con un doblete precisamente de Cindy. Así que la próxima semana ellos esperan que la afición se haga presente acá en el campo municipal porque le deben de ganar al equipo de Nevaj
para pensar en sus aspiraciones de clasificarse a la segunda ronda. Mi estimado Marco, vamos con más de lo que pasan dentro de lo que es el terreno de juego. Gracias a los que se van sumando a esta transmisión de Tujal Radio. Bienvenidos, aquí seguimos al pie del cañón. Y bueno, a la vez es divertido poder llevarles esta transmisión mientras vaya ganando Sacapulas. Claro que todo positivo. Aquí probó de pierna derecha, pero recostó sobre su costado izquierdo el guardameta Tojín. Allá van a... bueno, ahora que reacciona, hace mucho que no hablamos del partido, Iván Santiago. Glander Gómez por izquierda termina complicando con ese pique que le dio el balón. Un pique espantoso, Iván, pero recostó muy bien Glander Gómez para contener la acción. Y por ahí pasará por la mente de Glander, era mejor dejar a Gómez. ¿Para qué me vine a meter a este lío? Pero sigue ganando Sacapulas. Por supuesto. Y a Neco, Doña Mara y toda la familia ahí, seguramente en sintonía de Tujal Radio, pues ahí saludo cordial, porque le hace un mal pique ahí dentro del agua la pelota Glander, pero por poquito, Marco, pero por poquito, y la deja ir para adentro. Pero la reacción es inmediata de este jugador Glander Gómez, y pues la escupe para su lado derecho, y bien la defensa para hacer el doble juego. Así que saludos cordiales. Entonces, reiteramos, Marco, y no nos cansamos de saludar a todos los amigos que nos están viendo en su casa, nos están viendo en el centro comercial, en el negocio, en la tienda, donde nos estén observando a través de las distintas plataformas. Hoy el agradecimiento sincero, y nosotros acá luchando, y pues un poquito ahí de todo un poco, pero ahí estamos, mi estimado Marco, para llevarles a ustedes lo mejor de este partido. Tiro libre, Marco, a ver si se viene el cuarto de Sacapulas. Tiro libre, le favorece a Sacapulas. Diego Ronnie de León de pierna derecha. Lo mandó a estrellar a la barrera, y con esta lluvia eso sonó como, no sé, costal que caía de 10 pisos de altura. Acá está la opción. En un segundo balón tiene la opción el equipo de Sacapulas. Este es Marlon Natariano, el de los tacos naranjas. ¡Dispara! Acompañó con la estirada nada más para terminar de ensuciar el uniforme Tojín. Y va saliendo desde atrás. Estamos en 26 minutos del segundo tiempo. Iván Santiago cerca del final. Y yo creo que estos muchachos quisieran que ya se terminara esto. Ahí viene la opción para Sacapulas. Le quedó largo el balón a Aldo Mutaz, que era el que cerraba la pinza cuando García proyectaba de cabeza ahí dentro del área. Al final era Reyes el que buscaba habilitar a Aldo Mutaz, a Osman Antonio Reyes, el hijo de Joel Reyes, me parece. Una de las modificaciones, no me pregunten por qué no me percaté de la modificación. Nadie, Marco. Estamos más preocupados en llevarles a ustedes lo que pasa y en cuidarnos un poquito también nosotros. Pero sí, cabalmente, me parece que padre e hijo están ahora en la delantera del equipo de Sacapulas. Está Osman Joel y está Osman Antonio, los dos. Me parece, vamos a ver qué dupla hacen, porque seguramente, pues, talento ha de haber, Marco. Sí, es lo correcto, Iván. Ahora vendrá el servicio por parte del equipo bartolense de manos. Le favorece el balón, metiendo el balón hacia adelante. Nuestro amigo Julio Gómez nos acompaña. Él ha sido de la parte asistente. De repente Marvin Vázquez por ahí nos presta la sombría. Nuestro buen amigo Marvin, compañero de trabajo también en algunas transmisiones. Mutaz intentaba ir por el centro, se terminó complicando con el balón y ahora va a la contra. El equipo de San Bartolo acá puede tener una opción clara, va ingresando al área, tiene que llegar Higinio Galindo a apoyar. Hace lo propio el equipo de Sacapulas para limpiar en defensa. Roba bien y van abriendo por izquierda. Llovieron los goles al inicio, ahora nos llueve el agua, arrecia. Y en vez de que disminuya, aumenta Iván Santiago. Sí, es que ya estamos bien empapados, Marco. De verdad que lo hacemos porque realmente nos gusta y nos apasiona lo que hacemos, mi estimado Marco, amigos. Pero sí, ya estamos bien empapados, no tenemos dónde refugiarnos. Pero ante todo, el equipo Zacapulteco va ganando todavía en este momento, cuando estamos llegando casi a los 29 minutos ya de lo que es el segundo tiempo, llegando a los 59 del tiempo corrido.
el equipo de Zacapulas pues está tratando de buscar, pero por más, Marco, amigos, tenemos que ser realistas. Cuando vemos la cancha en estas condiciones, el mismo equipo de Zacapulas, que es el que entrena acá, pues también es complicado para ellos el bote de la pelota, cómo se queda ahí el balón. Si lo vemos en un término chapín, cómo se queda trabada la pelota. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que esperamos, que el equipo al menos pueda mantenerlo y así quedarse con los 3 puntos, Marco. Creo que al final los muchachos están dentro de la cancha por puro trámite, Iván. Y vendrá entonces Glander Gómez con el servicio al saque de puerta. Gracias a quienes nos escriben a través de la plataforma de Tujal Radio. Mire que si saco el teléfono me empapo más, así que nos ahorramos los comentarios por ahora. De pierna derecha viene el servicio, pero infinidad de gracias a todos los que se reportan a través de esta transmisión de Tujal Radio y en el municipio de Zacapulas, a quienes lo disfrutan a través del canal 35 y canal 36. Va a la salida, San Bartolo termina cometiendo infracción, Osman Antonio Reyes. No, bueno, me parece que Reyes toma del brazo al defensa bartolense. Al final es infracción, Iván. Bueno, me parece porque el árbitro, por la forma en cómo levanta el árbitro Villatoro la banderola, pues me parecía que venía saliendo del fuera de lugar. Pero bien nos dice entonces Marco que había un jalón ahí de parte del jugador Reyes, podemos decirlo de esa manera, Marco, el Reyes Junior, porque el papá está jugando. De verdad que qué bueno, de verdad, tener ahí a 2 jugadores en distintas generaciones. Tanto Joel Reyes como el hijo Osman Reyes, pues ahí jugando en este equipo. Y pues será ahora, bueno, me parece, Manuel va a llamar a su lineman, me parece, vamos a ver si, bueno, no sé si van a seguir, Marco, porque me parece están hablando los capitanes. Son 31 minutos ya del segundo tiempo y me parece que ya es un tiempo prudente para que se puedan tomar decisiones. Sí, por supuesto, lo que yo decía, el reglamento es 70% del tiempo jugado. Y me parece, pero bueno, vemos que es algo que está tomando decisión solamente el profesor Manuel junto con Villatoro. El profesor Henry Mutaz pues no se ha acercado, porque tendría que ser una decisión de todo el cuerpo arbitral junto con los árbitros. Pero pues veremos con los capitanes, quiero decir, pero pues veremos qué decisión toman ahora, Marco. Y bueno, lo van a consultar con los cuerpos técnicos, me parece. Sí, así es. Lo van a consultar con el cuerpo técnico. Sí, y me parece, ahí cabalmente los 2 Reyes ahí se acercan para ver qué es lo que qué es lo que corresponde. Pero se acerca Joel precisamente ahí con el licenciado Enrique, algo le pregunta, algo le está diciendo también el licenciado. Veremos entonces qué decisión ya es la que lleva este jugador y capitán Joel Reyes. No es mucho tiempo el que hace falta, Marco, pero sí, la lluvia ha arreciado y nosotros estamos totalmente empapados. Ya, ahora sí se acerca. Ahora sí se acerca lo que es el profesor de línea número 2, el profesor Henry Mutaz, ya se acerca para poder tomar decisiones. Entonces veremos, ahí ustedes lo está llevando a través de las pantallas de Tujal Radio, qué decisiones son las que toman ambos capitanes junto al cuerpo técnico. Y me parece, Marco, vamos a seguir jugando porque seguramente saben que ya es poco, ya son 12 minutos los que quedan nada más del tiempo corrido. Ya lo que añada el profesor Manuel, pues ya será situación de él. Pero me imagino, Marco, amigos, que no tendrá que reponer mucho tiempo porque no estamos en condiciones para reponer 5, 6, 7 minutos, Marco. Para que no se reponga el tiempo como en Qatar. 15, 10 minutos, imagínense, no bueno. Pero qué alegre es contar con la lluvia. Va por el centro de la cancha, intentaba ingresar San Bartolo, lo está buscando San Bartolo y dirán, no en vano nos vamos a
quedar bajo la lluvia otros 20 minutos. Hay que ver si rescatamos algo. Y por izquierda va el equipo bartolense de pierna izquierda, la Mague. Ahí hacen pasar de largo a Reyes, que sigue a la marca. Tiene que retroceder el balón, va perfilando por izquierda. La infracción se termina marcando. Vendrá entonces el servicio y agradecemos a Gasolinera Dava Texaco y a don Santana Sañón por la confianza en el equipo de Tujal Radio para poder llevarles la transmisión de estos juegos intermunicipales. Apareció el cuarto de la tarde en los botines de Joel Reyes al minuto 35 del segundo tiempo de larga distancia. La pifia Tojín en el arco también. Y Zacapulas gana por 3 de ventaja en el marcador, Iván Santiago. Y es que dígame usted, si de repente me va a decir, es que está la lluvia, es que está el agua, pero si bien Joel tira ese balonazo pensando precisamente en que con la lluvia le pueda jugar mal al portero de San Bartolo. Y precisamente así fue, porque le pega antes al agua y después se le mete dentro de su arco, quiero decir, ¿verdad? Entonces, pues Joel Reyes con su segundo de la tarde, 4 para el equipo de Zacapulas y nada más 1 para el equipo de San Bartolo, y me parece hay una falta ahí, bueno, es una falta en ataque de parte del equipo zacapulteco. Cuando el gol cayó al minuto 80 precisamente, mi estimado Marco, y me parece, no va para más, Marco, me parece. Y termina el juego, lo gana Zacapulas 4-1, Iván Santiago, con doblete de Reyes, la anotación también de Marlon Natareno, triplete de Reyes en este caso, el triplete de anotaciones de Joel Reyes y Marlon Natareno, 4-1, lo gana Zacapulas ante San Bartolo, y nosotros agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión y agradecemos también el apoyo fundamental de don Santana Azañón, don Tuco Azañón y la gasolinera Dava Texaco, la gasolinera que ofrece el combustible inteligente en el municipio de Zacapulas, en el caserío Chupacay, en la salida de Zacapulas hacia Santa Cruz del Quiché. Nosotros nos despedimos, ganó Zacapulas 4-1, de Zacapulas para el mundo, Tujal Radio.